Y me bendiga. Entonces nosotros más. Dios le bendiga. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé que estamos hablando de un tema que muchos lo hemos escuchado, pero vamos a hacer un énfasis profundo, de manera que estaré hablando de forma secular, como forma cristiana, para que lo puedan entender completamente. Amén. Estaremos hablando del cambio en la vida cristiana. ¿Por qué cambio? La persona estamos expuesta a cambiar constantemente. Por eso lo enseñé énfasis tanto de manera secular, para que podamos comprender el proceso que lleva a cambiar. El gran Pablo, la cita bíblica en 2 Corintios 5:17, que de modo que se cumple Cristo, nueva criatura es. La cosa que va a pasar en ti, toda la sumisa nueva. Como le digo, habla del cambio de modo secular, en el cambio personal. Y que cada persona tiene un proceso psicológico adaptativo. Cuando hablamos de un proceso psicológico, estamos hablando de algo, de aquellos procesos cognitivos que tenemos en el momento de aprender a adaptarnos a la sociedad y aplicarlo. Ya sea algo voluntario o usado por circunstancias. ¿Qué implica modificar comportamientos, pensamientos, emociones del cerebro? Las emociones cognitivas se van a conectar a aquellas emociones que tenemos. Amén. Y nosotros vamos a llamar lo que es mejorar la calidad de vida. Es una transformación constante que busca pasar de un estado actual a uno ideal, superando la resistencia al miedo y a lo desconocido. O sea, cada vez que tenemos un proceso a algo nuevo, ¿sabes? Vamos a algo desconocido. Por lo tanto, es que se llama un cambio. Y nosotros, los seres humanos, vivimos en un constante proceso de cambio personal. A medida que pasan los años y vivimos nuevas experiencias. El cambio personal nos permite crecer, conocer y adaptarnos a vivir con bienestar. Aunque ese cambio también puede atacarse. Cuando nosotros no nos conocemos nosotros mismos. Y un principio de sabiduría que filosóficamente hablando, que cada persona tiene que conocerse a sí misma. Y que una persona consiste en dejar algo atrás, algo que ya fue suficiente, e iniciar un nuevo momento. En nuestra vida los cambios se suceden constantemente, que el problema es que muchas veces no somos conscientes de ellos. Muchas veces ya lo manejamos. Pero cuando somos conscientes de cuál es el cambio que nosotros necesitamos, y cómo lo vamos a conseguir, o sea, lo conseguimos más fuerte. Conseguir este cambio es aceleramos el proceso, porque nos conocemos nosotros mismos. De tal manera que desarrollamos ese proceso, se pasa del proceso del cambio personal. Para que podamos comprender lo que es el cambio y los pasos que debemos tomar. La primera fase es la insatisfacción. Cada cambio comienza con un estado de insatisfacción. Voy a poner un ejemplo, algo para que puedan comprender más claro. Por ejemplo, yo me siento mal conmigo mismo, o sea, me siento horrible, por ejemplo. ¿Qué yo hago? Estoy insatisfecho con mi cuerpo. Yo me estanco y quiero salir de ese momento. Porque en esos momentos sentimos que algo no funciona bien. Y a veces está en un momento de crisis, que se da ansiedad, angustia, a un profundo desánimo que tenemos con nosotros mismos. Esto suele ser habitual ante el problema tanto de pareja, relaciones, incertidumbre, de inseguridad que tenemos, entre otras cosas, y en ocasiones se trata de una insatisfacción constante que proviene de llevar demasiado tiempo con bloqueos. O sea, bloqueos mentales. Como dirán anteriormente, estamos hablando desde el punto de vista secular. La segunda fase del proceso personal viene lo que es la decisión. Una vez que quedamos insatisfechos, solamente nos queda una cosa que elegir, que es la decisión. Reitero como un ejemplo de ahorita de sentir satisfecho con mi cuerpo, estoy como ese bloqueo mental que yo tengo conmigo mismo, no me siento bien, entonces aquí llega la parte de decisión. ¿Qué yo debo de hacer para cambiar eso, para mejorar? La insatisfacción nos lleva a descubrir que necesitamos un proceso de cambio personal.
pero no es suficiente para conseguir el cambio que necesitas. Una vez siente que ya no quieres vivir más que lo habitual, llega una segunda fase de decidir. Les doy un mismo ejemplo. Me siento satisfecho con mi cuerpo, analizo, busco una manera de salir con ella, entonces aquí decido, ¿cuál es mi salida? Tengo que ir al gimnasio. Aquí pasamos luego a la tercera fase del proceso, que es el plan de acción. Reiterando el mismo ejemplo. Estoy satisfecho con mi cuerpo, decido ir al gimnasio, aquí viene el plan de acción. No solamente decidir, sino actuar. Porque el plan de acción no es incompatible con fluir, sino que se trata de nosotros fluir, adaptarse a la nueva vida, a las situaciones y a los retos de aprendizaje de nuestra vida. Y a su vez actuar. Hay que ser énfasis en actuar. El plan de acción llevará hacia los cambios específicos que nosotros necesitamos, tanto para mejorar nuestra autoestima, gestionar nuestras emociones y nuestras relaciones personales que tenemos tanto de pareja, trabajo, etc. Una vez nosotros ya tenemos el plan de acción, tenemos la cuarta fase, que es trabajar con toda la parte de nosotros mismos. El mismo tema, completando el ejemplo, estoy satisfecho con mi cuerpo, decido que debo ir al gimnasio, tengo el plan de acción, o sea, voy al lugar. Ahora aquí viene ya algo importante, trabajar toda esa parte de mí. No quiero que vean el ejemplo de gimnasio, que viene todo eso para que la persona no entienda. Pero debemos pensar un poquito más allá, porque cada persona tiene su propio problema. Por lo tanto, una vez decido ir al gimnasio, no solamente tengo que enfocarme en hacer levantar peso en los brazos, sino que tengo que trabajar toda la parte de mí. O sea, cuando tengo un problema y decido ir a actuar, tengo que empezar a trabajar toda la parte del problema para que este pueda ser complicado. Entonces, cuando acudimos, por ejemplo, a una consulta psicológica, no podemos centrar en que lo ponemos problemas concretos, problemas de ansiedad, desánimo, autoestima, de relaciones. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros nos centramos en un área? Que le cuidamos todo lo que realmente ocurre. Por lo tanto, tu proceso personal es importante trabajar en todas las áreas, ya que están todas relacionadas. Pero seguramente, por si usted lo lleva un poquito más allá, que el problema que cada quien tiene, usted puede darse cuenta de que todo tiene una manera, una salida, por hay que trabajar en todas las fases. Amén. Entonces aquí está la quinta fase, lo que es el proceso, la constancia. Uno de los muchos errores que podemos cometer, si pretendes conseguir cambio en tu vida, es la pérdida de constancia. Cuando perdemos la constancia, en todo el proceso se devuelve. Por eso es necesario que sigamos la constancia de aquella decisión que hemos tomado, de aquella decisión que tenemos. Amén. Y por último tenemos la sexta fase, que es interiorizar. Esta fase, cada vez que empezamos a un proceso nuevo, que ya hay un ejemplo completando, siendo satisfecho, decido el gimnasio, empiezo a trabajar en toda la parte de mí, me vuelvo constante, entonces lo que se trata es interiorizarlo. Me explico. Una vez que yo en ese proceso de cambio y de interiorizo, es una prioridad que yo estoy dando a ese proceso que yo he decidido tomar. Por lo tanto, cuando interiorizamos es difícil ya nosotros dejar ese hábito. Un cuerpo humano regularmente necesita 21 días para adaptarse a cualquier situación. Por eso es necesario que lo interioricemos. Hay varias cosas que podemos usar para nosotros mejorar nuestro estilo de vida. El primer punto es sonreír. Cuando nosotros sonreímos, nos sonreímos con cualquier persona que está en nuestro entorno, no solamente de otra persona una sonrisa, sino que muchas veces el problema lo tengo yo, que al momento que yo sonrío, yo también me estoy sintiendo satisfecho. Otro punto es ayudar, el otro es respetar, amar y perdonar. Estos 5 puntos que acabo de mencionar nos ayudan a nosotros a mejorar nuestro estilo de vida cada día más. Y una vez que digo, debemos ser el cambio que queremos ver en nuestro entorno. O sea, si
yo estoy viendo que ya no es amar, yo no debo ir donde eso para agregar, no, yo debo ser cambio yo, mejorar yo. Y dependiendo de lo que yo haga, entonces eso se va a reflejar. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un cambio, tenemos que tener algo pendiente. Que tenemos que cuidarnos cada vez que nos separamos. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos o nos estamos, es bien sencillo, pero separarse con la persona adecuada, en el grado santo, en el momento oportuno, con el propósito justo y de modo correcto, eso nos complica, porque eso es más complicado y no sencillo. Por eso debemos conocernos con nosotros mismos para nosotros poder determinar a qué grado podemos llegar. Amén. Yo voy a pasar entonces a lo que da paso de cambio a la vida cristiana. Tengo 5 fases, pero antes de quiero que explicar lo que es proceso y procedimiento, para que podamos comprender más a lo que quiero llegar. El proceso es aquella acción, aquel hecho que después empieza pasando. El procedimiento son los pasos que usted toma para completar o salir de ese proceso que está llevando. Quiero dar un ejemplo práctico, son lo mismo como los cambios de los vehículos. Los vehículos tienen 4 o 5 cambios, dependiendo del vehículo. ¿Qué pasa? Que el primer cambio es la primera, es fuerte. Es algo que no puede arrancar, pero no tiene mucha velocidad. Aquí viene ya lo que viene el segundo cambio, que es fuerte, pero con un poquito más de velocidad. Tenemos el tercer cambio, es más rápido, pero menos fuerza, pero más velocidad. Ya viene el cuarto, que es simplemente velocidad y no tiene casi de fuerza. Y ya viene el quinto, que es simplemente fuerza para poder llevar el vehículo al nivel que usted quiere llevar. Entonces, esos son los procesos, los procedimientos que usted lleva para usted poder lograr el objetivo. Proceso, quiero llevar el vehículo rápido. El procedimiento, usted debe lograr esas 5 etapas para poder llevar el vehículo a su nivel. Entonces, ahora quiero pasar a las 5 fases de lo que es el cambio al cristianismo. El primer cambio que tenemos adoptar es el cambio interior, o sea, el corazón. El cambio de la vida de un cristiano no es solo una cuestión de conducta, que es lo que hagamos énfasis en la palabra conducta, que la suspendamos, sino que es una transformación profunda del corazón, la mente y la manera de nosotros vivir. Es un antes y un después marcado por el encuentro con Cristo. Y tiene que ser una transformación real, porque si la transformación no es real, no tiene caso que usted haya pasado por ese proceso, porque tiene que ser real. El primer cambio ocurre por ello. Y la Biblia lo llama nacer de nuevo, Juan 3:3 lo especifica. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es que tiene cambio. El corazón, o sea, el corazón no pertenece al pecado, sino que pertenece a Dios. La persona comienza a reconocer sus errores como humildad, sentir deseo de mí y agradar al Padre. Ezequiel 36:26. Os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. Cuando dice que daré un corazón nuevo, como se quedando en primera fase, que cambió el corazón, es que el corazón, cuando estamos en el mundo, vive manchado. Por eso es necesario tener un corazón nuevo para que adaptarnos a lo que es la vida cristiana, o sea, los procesos por los que vamos a pasar, porque necesitamos un corazón limpio. Por eso que Dios no empieza a cambiar una conducta, sino que Dios empieza a cambiar un corazón. Antes de que nosotros debemos comenzar, tenemos otra conducta, o sea, tenemos un corazón endurecido y vive con unos privilegios, repudio, pecado, y solamente empezamos nosotros. Ahora que cuando nosotros ya estamos en Cristo, tenemos en nuestro corazón, nace un nuevo deseo de servir a Dios, nace un arrepentimiento, nace un hambre de Dios y de seguirlo. Cuando nosotros pensamos que tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, no le servimos por miedo, sino que le servimos por agradar a la vez más a Dios. Amén. La misma persona, el mismo entorno, cuando ahora de una semana vamos igual, vivimos en el mismo barrio, poniendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya terminó la transformación. Porque ya no vivo solo, o sea, no depende de mí, sino que depende de Cristo. La segunda fase de cambio es la mentalidad. Una vez usted empieza cambiando mi corazón, automáticamente va cambiando nuestra forma de pensar. Antes pensamos
¿qué me conviene? Ahora, ¿qué agrada a Dios? O sea, cuando estamos en el mundo, estamos pensando en yo y solo yo. Pero cuando estamos en el camino de Cristo, estamos pensando, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué puedo hacer para que yo no caiga y no levantarse? En Romanos 12 nos dice que somos transformados por la renovación de la mente. Esto habla de decisiones, prioridades y valores. O sea, cuando nosotros ya tenemos el corazón transformado y vamos transformando nuestra mente, la manera de nosotros pensar ya no es la misma como la que estamos pensando antes. Por eso es necesario, primeramente, entregar nuestro corazón a Cristo, que sea Dios que obre en nuestra vida, para que inmediatamente vaya cambiando nuestra manera de pensar. Cuando estamos en el mundo, vivimos como adaptados, como que todo el mundo lo hace. O sea, yo no vivo por mí, sino por el entorno. Esto no es tan malo, o sea, vivimos en lo común. Esto no es malo, todo el mundo lo hace, pero es de bueno. Nadie se va a enterar. Y nos olvidamos que siempre no es Cristo. Ahora bien, cuando estamos en el camino de Cristo, pensamos diferente. Esto honra a Dios. Esto edifica mi vida. Esto agrada al Señor. Entonces, en cada no va de los frutos de cambio. Amor en lugar de odio. Paciencia en lugar de ira. Y dominio propio en lugar de desenfreno. Es importante comprender que el cristiano no es perfecto, pero no discute el pecado como antes. O sea, no es necesario que seamos perfectos, sino que seamos mejor que antes. Mejorar cada día más. Porque dejar que el Espíritu Santo nos corrija, nos guíe y nos transforme. Tenemos una tercera fase de nuestro cambio, que es el cambio de conducta, como dije anteriormente, y se puede separar. El cambio de conducta. El cambio ya no se refleja por fuera. O sea, una vez cambiamos nuestro corazón, cambiamos nuestra mente, ahora se viene reflejando la conducta, que es lo que se ve por afuera. Entonces, una vez vamos cambiando, tenemos que cultivar lo que son los frutos del Espíritu: el amor, la paciencia, dominio propio, la bondad. Ya no seguir por obligación, sino que tenemos que seguir a Dios por convicción. La transición de los culturales cristianismo implica un cambio de cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de cosmos, la cosmología, que se refiere al espacio, al estudio del universo y la visión, aquello que nosotros vemos. Entonces, cuando tenemos esta palabra, un cambio de cosmovisión, un cambio de la manera diferente en la que vemos el mundo. Porque recordemos que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Dejar de centrarse en el hombre material para conocer a Dios. La ley moral divina. O sea, cuando hablamos de la ley moral, no es algo que usted tiene que cumplir, sino que eso es su corazón, lo que usted cumple. Y la salvación en Cristo es algo que tenemos que priorizar cuando nosotros nos desviamos de aquel campo que queremos tener. Es pasar una vida autónoma, una guiada por la fe, transformando los diarios que nos agrada. Como yo te había dicho, la conducta es algo que tenemos que priorizar. ¿Por qué? Porque la conducta es lo que nosotros, el perfil que nosotros vendemos en el mundo. ¿Qué sucede? Que cuando salimos ahí afuera, queremos cambiar a las personas. Pero la iglesia tiene que entender que no debemos primero cambiar a las personas, sino que la iglesia es la primera que debe de cambiar. El problema está dentro de la iglesia y no afuera. O sea, no que no haya afuera el problema allá afuera, sino que nosotros, la iglesia, tenemos un problema, y es que no queremos cambiar nuestra conducta. ¿Qué sucede? El principal problema resulta estar dentro de la iglesia. Cuando la iglesia no se comprenda, que reconoce que tiene sus fallas y trate de cambiar, inmediatamente va a ir al mundo, sale ya fuera a hablar. No tiene que ni siquiera hablar y profundizar mucho, sino que la diferencia en su vida se nota. Se nota que usted está diferente, se nota que usted cambia su vida y la gente lo que va a tener hambre de escucharlo. Ahora bien, cuando usted no cambia, usted sigue con la misma lastimada del mundo, y podemos hablar con seca, porque muchas veces no tenemos una transformación real, sino que nos queremos agarrar y culpar al enemigo. Aleluya. Como una semana decimos, no, eso fue
el enemigo que lo hizo. Bueno, tenemos que reconocer que somos nosotros que tenemos nuestra propia asesor. El diablo te puede tentar, pero nosotros decidimos hacerlo. Amén. Aleluya. Por eso es necesario que nosotros tenemos que cambiar primero antes de salir del mundo a cambiar. Así mismo como los troncos están podridos por dentro, están llenos de gusanos. Así mismo hay muchas iglesias que están también con la posición por dentro, que no todavía no ha limpiado realmente lo que tiene que limpiar. Con el cambio de la conducta, acompañado por ese cambio, la lengua. La lengua, tenemos que entender algo, que es una espada de doble filo. Me explico. Cuando nosotros hablamos con alguien, no para bien, sino para dañar, no nos damos cuenta que es una frase objetiva, o sea, yo me estoy dañando yo mismo. Muchas veces ni siquiera hablan directamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que debemos de tener, se va nuestra lengua, es que yo sé algo que yo siempre he dicho, la palabra tiene oídos y tienen ojos. Por lo tanto, cuando usted está hablando, dañando a otra persona, algo que no edifica, muchas veces creemos que nadie nos escucha. Y posiblemente la misma persona de la que usted está hablando, lo está escuchando. Ahora bien, nosotros como iglesia, como que tenemos por lo menos esta asociativa, debemos orar por esa persona, porque Dios es que tiene que orar en esa vida. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, cuando vemos algún problema, no lo tomemos con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque nadie sabe su propia sabiduría. Entonces, cuando nos vemos sabios de nuestra propia sabiduría, nos convertimos en ignorantes. Y en un camino de sabiduría no se avanza con ignorancia. Amén. Amén. Por lo tanto, es necesario nosotros preservar nuestra lengua para la edificación. Entonces, muchas veces nos agarramos que la iglesia es un hospital. Y yo quiero saber que vamos a hospital de cuál enfermedad. Que vamos a hospital. La primera se pagó. Cuando vamos al hospital, vamos a buscar la cura de la enfermedad que nosotros tenemos. Por ende, si la iglesia es un hospital, ¿por qué queremos nosotros enfermarnos más? Y no solo nos enfermamos nosotros enfermamos, sino que queremos enfermar al hermano de lado. Amén. Gloria. Entonces, si nos... Por eso es necesario nosotros buscar la cura. Y no solo curar nosotros, sino que brindarle la cura al hermano que está al lado. Amén. Por eso quise enseñar énfasis en la conducta. ¿Por qué? Un cristiano que no tiene conducta no es digno ni siquiera de llevar la palabra del mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente esa persona, no yo, que sea hermano, no es a mí que van a hablar, sino que van a generalizar. Los cristianos son. Por eso tenemos que cuidarnos, nosotros tenemos que transformarnos en espíritu y en verdad, para que cuando la persona hable, diga, de ese viene de una buena iglesia, de ese realmente tiene a Dios, pero muchas veces queremos ir al mundo a discutir. Y un cristiano tiene que entender que el cristiano no discute, el cristiano razona. Son cosas totalmente diferentes. Cuando usted discute, usted quiere tener la razón, pero cuando usted razona, usted se va directamente a la palabra y le dice, no, porque la Biblia dice esa cosa. Entonces, cuando esa persona lo busque, usted no tiene que profundizar, porque inmediatamente el Espíritu Santo va a tratar con esa persona. Pero por eso es la razón para que nosotros tenemos que cambiar nosotros. Cuando estamos en el mundo, vivimos manchados, llenos de hoyo, nuestra vida, nosotros nos ponemos pancho, pero es algo que se nota. Pero cuando nosotros en Cristo estamos limpios, cuando estamos en Cristo, de algo diferente, pasamos de la oscuridad a la luz. Por eso es necesario tener una transición de muerte a vida. Amén. Amén. Ya Cristo lo que quiere, que nosotros nos subamos a su barca, la barca que ya ha preparado. Porque nos subamos a la barca no significa que no habrá problema, significa que aunque estemos viendo sobre fuerte, que aunque la marea alta, significa que la barca no se hundirá, porque era Cristo en ella. Pero debemos ir con fe, es el paso de fe, y transformarnos realmente en espíritu de verdad, y seguir los pasos y caminar por el camino que ya Cristo trazado en nuestra vida.
Por eso pasamos lo que es la cuarta fase, que era el cambio en las relaciones. Un cristiano transformado aprende a perdonar, aprende a buscar reconciliación. Hay un grupo cuando cuesta. ¿Por qué aprende a perdonar? Porque es lo que nos manda Cristo. Hay que perdonar 70 veces 7. Cuando Cristo fue crucificado, hubo una ladrón del lado que le dijo: cuando estés en el cielo, acuérdate de mí. En ese momento, Cristo no habló con ladrón. Cristo habló con una persona arrepentida. No le digo que por lo menos te dan una oportunidad, no, acuérdate de mí. Yo quiero hablar con personas arrepentidas que reconozcan lo que han hecho. Aleluya. Porque muchas veces tenemos acciones, pero no queremos reconocer que estamos mal delante de los ojos de Dios. Debemos de buscar la reconciliación con Cristo. Creemos que cuando pasamos al frente, sentamos sobre a Cristo, creemos que todo queda ahí. Eso no significa que podamos seguir pecando. Eso significa que cada instante, cada momento, cada día, debemos ir delante de la presencia y decirle al Padre que me quiero reconciliar. ¿Por qué? Porque siempre pecamos. Y aunque no practiquemos el pecado, somos herederos del pecado, por la descendencia que vino de Adán en el momento que pecó. Entonces, porque Cristo nos mata más en cada momento, incluso cuando cuesta. Porque cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón, nuestra devoción debe dar amor a las personas. Y no significa que esto sea fácil. Significa que no estamos caminando solos en el camino. O sea, cuando tenemos a Cristo, el camino se puede ver difícil, porque ya estamos agarrados con la mano de Dios. Amén. Amén. Es entonces la quinta fase, que era el cambio de propósito. La vida debe ser solo sobrevivir acumulada. Antes de Cristo vivimos para nosotros, como anteriormente le había dicho. Vivimos para el placer, vivimos para el éxito personal. Pero después de Cristo tenemos sentido. Vivimos para Dios. Vivimos para servir. Vivimos para impactar vidas. El cristiano ya no vive sin rumbo, sino que tiene esperanza, tiene identidad y tiene destino eterno. Tenemos una promesa que Dios nos dejó, que es aquí lo luego pronto. Esa promesa que Dios nos dejó, esa promesa que Dios nos dejó, es algo que nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque aunque Él haya prometido que esa promesa, no significa que nosotros tenemos el camino ganado, sino que tenemos que seguir conforme a su voluntad, cumplir con los estatutos que ya Dios nos ha mandado. Entonces, hay algo que la iglesia tiene que entender, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. O sea, muchos de los que estamos en la iglesia estamos perdidos. No se nos garantiza que tenemos el cielo ganado. Por eso es algo que nosotros tenemos que estar en comunión con el Padre. Porque, como digo ahorita, nos queremos agarrar de la iglesia y no nos damos cuenta que nosotros estamos mal. O sea, vamos a la iglesia, no voy con Cristo porque voy para la iglesia, pero fácilmente tu corazón no está agradable a Dios. Por ende, cuando Cristo venga, fácilmente de lo que te queda, pues yo mismo me quedo. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo una vida consagrada a Dios. Por eso tenemos que nosotros mismos analizarnos, conocernos, pararnos por un espejo, estar yo viviendo conforme a la voluntad de Dios, estar yo viviendo conforme a lo que Él ha dicho. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que no estamos viviendo conforme a lo que Él ha dicho, debemos buscar la presencia, debemos buscar la comunión con el Padre. Una vez que nosotros queremos buscar la comunión con el Padre, la atmósfera cambia. Usted dirá, pues, tú pasaste por ese proceso. Para dar un secreto, que yo llegué aquí un sábado a las 10 de la noche, tomado. Pero no solamente que yo vine tomado, sino que yo estaba haciendo antes de venir aquí. Esa noche, Dios me inspiró, Dios me cubrió, porque Él tenía un propósito. Y hay algo que tienen que entender. El cristiano Dios nos aleja de la vida del cristiano, la presencia nos aleja. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de la presencia de Él. Y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Dios cumplirá ese propósito. Amén. Amén. Cuando Sansón le dio la fuerza, que Dios apretó de su presencia, Dios tiene un propósito con el pueblo de Israel. Que en el último instante,
Sansón lo que hizo fue que oró. Y cuando oró, ¿qué pasó? Recuperó sus fuerzas. Y el propósito que Dios tenía se pudo hacer cumplido. Ahora bien, como ya la presencia se había apartado de Sansón, también tuvo una consecuencia, que fue la cara con su propia vida. Así que cuando yo estaba en ese mundo, estaba en una casa ajena, no creo que llegaba a profundizar en esos detalles por ética ajena. Yo estaba incómodo de sentar. En otra ocasión me hubiese matado, pero la gracia de Dios me protegió. Y cuando eran las 10 de la noche, casi las 11, yo estoy como incómodo porque quiero irme del lugar. Y recibo un mensaje de una imagen que me dice: ¿dónde tú estás? Y yo estoy durmiendo, no me moleste. Me dice: ¿dónde tú estás? Yo estoy durmiendo, no me moleste. Y él me dice: mira, aquí un servicio, dale para acá, yo estoy durmiendo, no me voy para allá. Dice: no importa, ven para acá. ¿Qué sucede? Que no existe un tanto que cuando me comencé yo, mira, si yo voy a hablar por una hora, a las 12 me dice: no importa, yo creo que tuvo es suficiente. Cuando yo lo he tomado, que ya está en el silicio, está dando la palabra, a mí me ofrecen leer la Biblia y que yo estudio de ella misma. Yo, en mi ignorancia, personé. Es prudente que yo la lea, porque estoy tomado. Y lo que me dijeron: no importa, así que Dios te quiere. Y en ese momento yo puedo entender que no importa cómo tú estés, Dios te acepta como estás. Pero tenemos que tener dividir algo. Dios nos acepta como estamos. Y cuando estamos en el mundo, a la transacción a los cristianos, Dios te acepta tu cambio. Porque no es la Biblia. Venid cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero muchas veces vamos a la iglesia y no aflojamos la carga que tenemos del mundo, sino que no la queremos soltar. Dios quiere trabajar en la vida, pero no soltamos la carga, sino que queremos ir aferrar a ella y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros. Muchas veces ni siquiera queremos cumplir el propósito de Dios en la vida, sino que queremos que Dios cumpla nuestros deseos. Y no debemos trabajar en cumplir el deseo que nosotros tenemos, sino el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Pero esta noche, yo supuestamente que dije que me iba a las 12, me dieron a las 3 de la mañana. Y dada la redundancia, yo fui por el último que estábamos orando. Y la persona que estaba orando por mí me dice: mira, yo una atadura en ti, necesito una lágrima. Yo en mi ignorancia le digo: yo no lloro aunque yo quiera. Y esta persona, con una sonrisa en su rostro, me dijo: tranquilo, y continúa orando. ¿Qué pasa? Que cuando él termina de orar, me dice: busca una silla. Y yo me quedo en mi ignorancia: una silla. En el momento que yo busco la silla, te voy a decir, yo incliné mi rostro. Inmediatamente mi rostro se llenó de lágrimas. ¿Cómo? Yo no sé. Si le doy explicaciones, realmente no le puedo dar explicación. Solamente Dios sabe. Luego de aquí, que Dios empezó a trabajar con mi vida, porque yo permití que trabajara en mi vida, hay que obligar a tentaciones. Después de aquí, a mí me dio deseo de hacer un tatuaje. Entonces, que mi padre se me había prohibido el tatuaje, todo el mundo que ya lo mencionaba me decía que no. Los principios que me educaron desde niño en la iglesia me decían que no, eso no es a favor de la voluntad de Dios. Pero yo algo que me dio el deseo de hacerme el tatuaje y me hizo un tatuaje en un brazo. A la semana yo hice el tatuaje, incluso el deseo fue tan grande que yo lo pagué como una semana antes para ese día. Después que yo no lo hago, yo estoy sentado viendo televisión y de repente yo lo resolviendo con pie y brazo. Y yo me quedo más, estoy pensando disparar, estoy pensando conmigo, estoy pensando disparar. A la semana, yo tuve un accidente. Se me atravesó un vehículo, el choque de los medios, salí volando. ¿Usted sabe lo que es importante? El chofer del vehículo salió corriendo pensando que yo no tenía muerto. Cuando él llega atrás, me encontró sacudiéndole polvo. Él puede comprender que no fue casualidad, sino que Dios me estaba cubriendo. ¿Usted sabe lo que es importante? Que la única
padre que yo tuve enfermo, no hice nada. Por el uniforme que yo andaba, se rascó justamente en el brazo que yo me hice tatuar. Ahí no puede comprender que fue Dios hablando por última vez. Entonces, desde ese momento, yo tuve esa inquietud, ya me sentí incómodo. Hasta que llegue un momento que se puso la brazo, tuvo que ir a la mitad del brazo, porque estaba bien incómodo, que tuve que venir aquí a la iglesia. Y Cristo hablaba conmigo. Cristo era quien estaba tratando en mi vida, pero era yo quien no le daba. Pero cuando llegamos a ese momento que nosotros no podemos nosotros mismos, solamente tenemos que ir a la presencia y decir, Padre, ya no puedo más, esa es tu fuerza y no la mía. Entonces en el momento, Dios empezaba a hablar en tu vida. No transformará tu vida, pero tienes que dejar de transformar por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y desde ese entonces, de esa noche, mi vida ha sido maravillosa. Dios me ha bendecido de gran manera. La gloria sea de Dios. Y es como dice la palabra. En ese Cristo nueva criatura es, la cosa había pasado. Ella aquí son hechas nuevas. Pero queremos nosotros que sean hechas nuevas. Nos preguntamos, tenemos que preguntar nosotros mismos. Quiero yo que las cosas sean hechas nuevas. Quiero yo vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y el propósito de Dios es algo que aunque nos alejemos, el Espíritu Santo nos aleja de nosotros. Nosotros podemos llegar a pensar cometidos, arrepentidos, pero eso nos exige que nosotros seguiremos siempre en el mismo nivel, podemos bajar. Entonces, nosotros somos los que nos apartamos del Espíritu Santo. Pero Dios no quiere que tú te apartes, Dios quiere que tú reconozcas y regreses a mis pies. Amén. Así que iglesia, amigo que me escuche, yo te hago una pregunta. ¿Me amas? Yo no quiero que tú le digas otra cosa, yo simplemente quiero que me digas que me amas. Porque si me amas, yo te dispuesto a restaurarte. Si me amas, yo te dispuesto a transformarte. Si me amas, yo te dispuesto a hacer grandes cosas contigo, pero solamente dime si me amas. Porque muchas veces decimos que amamos a Dios. Decimos que creemos en Dios, pero obedecemos al otro. Entonces, cuando nosotros vamos en espíritu de verdad, Dios no solamente nos quiere decir, realmente me amas. Porque Él está con los brazos abiertos, dispuesto a transformar tu vida. Amén. Este es el primer tema que voy a tratar, que aquí nace su tema, que es la ética del carácter cristiano de la diaria, que puede ser en otra ocasión. Amén. Por lo que con esto cierro. El cambio de la vida de un cristiano no es algo inmediato, sino no es el eterno primero, trabaja primero desde nuestro corazón y se refleja afuera. Y no es por fuerza humana, sino que es por la gracia de Dios. Amén. Que Dios se bendiga.